Hola, en este capítulo aprenderemos qué es un circuito y qué elementos lo componen. Además, aprenderás la famosa ley de Ohm y cómo se aplica para la resolución de circuitos. Vamos a comenzar con esta lección aprendiendo cómo se conforma un circuito eléctrico básico. ¿Me acompañas? Cuando se conecta una pila a una carga mediante un conductor, se crea un camino para el flujo de corriente. El circuito eléctrico es una trayectoria eléctrica completa dentro y fuera de la pila. Un circuito cerrado es aquel en el que existe un camino continuo para el paso de la corriente. El circuito en pantalla está cerrado y hay un flujo de electrones. Cuando alguna parte del circuito se abre, el camino para la corriente deja de ser continuo y el flujo eléctrico se detiene. Como se observa en pantalla, la corriente sale de la pila por el borne negativo, pasa a través de la carga y regresa a la pila por su borne positivo. Dentro de la pila, el paso de electrones va de la barra positiva hacia la negativa. Cualquier circuito tiene tres componentes básicos: una fuente de voltaje, es decir, una pila, una carga alimentada por la fuente de voltaje y los conductores que los unen. La pila proporciona el voltaje, es decir, la fuerza para que los electrones se muevan. La carga, al igual que los conductores, siempre presenta cierto grado de resistencia. La intensidad de la corriente eléctrica es la medida de la cantidad de coulombs que circulan cada segundo. Un circuito simple consta solamente de una fuente de tensión, carga y conductores. Por lo general, las cargas suelen ser resistivas, como en el caso de los resistores, focos, lámparas, planchas, hornos, etc. Sin embargo, es usual que otros tipos de cargas, como los motores, se analicen como si fueran simples resistores. Cualquier circuito simple, además de los elementos ya mencionados, suele contener un interruptor que permite o interrumpe la corriente eléctrica. Cuando el interruptor o switch está cerrado, permite el flujo eléctrico. Si se abre, el flujo se suspende. La tabla en pantalla resume las tres variables presentes en todo circuito eléctrico. Nota que el voltaje se representa con una E. Ahora que ya hemos aprendido lo que es un circuito básico y sus componentes, pasemos a la siguiente lección. En esta lección conoceremos la ley de Ohm, así como sus usos y aplicaciones. ¡Comencemos! En la vida diaria y en todos los ámbitos existe una ley que dice que todo efecto siempre tiene una causa y por lo general existe algún tipo de oposición. Esta expresión nos dice que, por lo general, el efecto producido por una cierta causa será tanto mayor entre más grande sea la causa. Pero también nos dice que entre más grande sea la oposición, menor será el efecto resultante. En el campo de la electricidad, la expresión anterior se verifica completamente. En el circuito en pantalla se ve que si el voltaje aplicado se triplica, la intensidad de corriente también se triplica. Ahora vemos en este circuito que si se incrementa la resistencia, la intensidad de corriente disminuye. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente en un circuito eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia presente. En forma de ecuación, la ley de Ohm se expresa así: intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Observa las unidades en que se escribe cada variable. Esto significa que si conocemos el voltaje aplicado a un circuito y la resistencia que éste ofrece, podemos dividir estos valores para calcular la intensidad de corriente. En términos prácticos, si la resistencia de un circuito es igual a 1 ohm y se aplica una tensión de 1 volt, la intensidad de corriente que circulará será igual a 1 ampere. Veamos el siguiente ejemplo. En el circuito que se muestra en pantalla, la batería proporciona 20 voltios para hacer circular una corriente eléctrica a través de una resistencia de 10 ohms. Se desea saber cuál es la intensidad de dicha corriente. De acuerdo con la ley de Ohm, se divide el voltaje entre la resistencia y se obtiene una intensidad de corriente de 2 amperes.
Veamos ahora otro ejemplo. En el circuito que se muestra en pantalla, la batería proporciona 6 voltios y esta tensión produce una intensidad de corriente de 2 amperes. ¿Cuál será el valor de la resistencia? De acuerdo con la ley de Ohm, se divide el voltaje entre la intensidad y ello nos permite saber que la resistencia es de 3 ohms. Veamos un último ejemplo. Del circuito de la figura sabemos que está fluyendo una corriente de 3 amperes y que la oposición del resistor es de 5 ohms. Deseamos saber cuál es el voltaje aplicado. De acuerdo con la ley de Ohm, se multiplica la intensidad de corriente por el valor de resistencia y obtenemos el voltaje de la batería, o sea, 15 volts. Un excelente recurso mnemotécnico, es decir, que te ayude a recordar la ley de Ohm, es el triángulo del rey. Obsérvalo en pantalla. Aunque está dentro de un círculo, se trata de un triángulo que contiene las 3 variables de esta ley. El uso del triángulo es muy sencillo. Basta tapar la variable que necesitamos calcular, la intensidad de corriente I en este caso. Y las letras que quedaron visibles nos indicarán lo que debemos hacer, en este caso dividir el voltaje entre resistencia. ¿Me doy a entender? Para calcular la resistencia tapamos la R y las letras que quedaron visibles nos indicarán que debemos dividir el voltaje entre la intensidad de corriente. Finalmente, para calcular el voltaje tapamos con un dedo la E y las letras que quedaron visibles nos indicarán que debemos multiplicar la intensidad por la resistencia. Fácil, ¿no? Te veo en la siguiente lección. Complemento 5.2.1. Hallar la cantidad de carga eléctrica que está trasladando a través de una resistencia de 535 ohms cuando se le aplica una fuerza electromotriz de 110 volts durante 39 minutos. Para este problema es necesario primeramente con la ley de Ohm obtener la intensidad. La intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Tenemos entonces que nuestro voltaje es igual a 110 volts sobre la resistencia de 535 ohms. Esto es igual a 0.2056 amperes. Entonces convertimos el tiempo que nos dan en minutos a segundos multiplicando por 60. Es importante siempre manejar los segundos. Tenemos entonces que 39 minutos será igual a 2340 segundos. Ahora utilizaremos esta fórmula. La corriente es igual a la carga sobre el tiempo. Despejamos la carga que nos están pidiendo. La carga es igual a la intensidad de corriente por el tiempo. Entonces tenemos que la carga es igual a 0.2056 amperes por el tiempo de 2340 segundos. Entonces tenemos que la carga es igual a 481.104 coulombs. Muy sencillo, ¿verdad? Complemento 5.2.2. Calcular el tiempo que se emplea para desplazar una carga de 195 trillones de electrones a través de un conductor de 1.5 kiloohms de resistencia, cuando se le aplica una FEM de 123 volts. Para este problema, primeramente calculamos la intensidad con la ley de Ohm. Recordemos que la FEM es para fines prácticos el voltaje, es decir, la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Sustituyendo nuestros datos, tenemos que nuestro voltaje es de 123 volts sobre la resistencia de 1500 ohms. Nota que estamos utilizando los ohms y no estamos utilizando kilo ohms, de manera que la intensidad de corriente es igual a 0.082 amperes. Después convertimos la carga que está en electrones a coulombs, es decir, 195 trillones de electrones se expresan de esta manera, 195 por 10 a la 18.
lo dividimos entre 6.24 por 10 a la 18 y obtenemos 31.25 coulombs. Después, con la fórmula ya conocida de intensidad de corriente es igual a la carga sobre el tiempo, despejamos el tiempo, que nos queda igual a la carga sobre la intensidad de corriente. Sustituyendo nuestros valores, tenemos que el tiempo es igual a 31.25 coulombs sobre la intensidad de corriente, que es igual a 0.082 amperes, de manera que el tiempo nos queda en 381.1 segundos. Espero que esto te sea de utilidad. Hola, en esta lección te explicaré qué es la potencia, qué fórmulas usar para calcular y en qué unidades se reporta. ¿Vamos? Recordando un poco, aprendimos que cuando una fuerza provoca movimiento se realiza trabajo. Sin embargo, si la fuerza no produce movimiento, no se efectúa ningún trabajo. La potencia es la rapidez con que se efectúa un trabajo. Cuando un trabajo dado se hace rápidamente, se está desarrollando mucha potencia. Si se hace lentamente, se está empleando poca potencia. En el SI, la unidad básica de potencia es el watt. El símbolo P representa potencia. Para calcular la potencia aplicada o consumida en un dispositivo o circuito eléctrico, multiplicaremos el voltaje aplicado por la intensidad de corriente. Aprovecho para recordarte que el voltaje debe ser expresado en volts y la intensidad de corriente en amperes. El watt, al igual que el volt y el ampere, a veces también se castellaniza. En esta forma, al watt se le llama vatio y no debe de causarte ninguna confusión si te lo encuentras por ahí utilizado como unidad de potencia. Veamos ahora un ejemplo sobre cómo calcular la potencia. En pantalla te muestro un circuito eléctrico sencillo en el que nos dan los datos del voltaje, la intensidad de la corriente circulante y el valor de una resistencia. Al multiplicar el voltaje de 45 volts por la intensidad de corriente, que es de 3 amperes, encontramos que la potencia disipada es de 135 watts. Se puede encontrar una variante de la fórmula de potencia sustituyendo la tensión por el producto de la intensidad por la resistencia, en vista de que esto es lo que dice la ley de Ohm. De esta manera podemos concluir que la potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Esta fórmula es útil cuando no se conoce el valor de la tensión, pero sí se sabe el de la intensidad de corriente y el de la resistencia. Por otro lado, si no conocemos el valor de la intensidad de corriente, pero sí conocemos el voltaje y el valor de la resistencia, la potencia puede calcularse con la siguiente fórmula. Observa que para ello tomamos la fórmula original de la potencia y sustituimos la intensidad de corriente con el cociente de la tensión sobre la resistencia, quedando como puedes mirar. Potencia es igual a la tensión al cuadrado sobre la resistencia. Veamos ahora un ejemplo. ¿Cuál es la potencia disipada por un motor al que se le aplica un voltaje de 120 volts y cuya intensidad de corriente es de 5 amperes? En vista de la información que nos dan, aplicaremos la fórmula básica de la potencia. Sustituyendo los valores en la fórmula, vemos que potencia es igual a 120 volts por 5 amperes, lo que es igual a 600 watts. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la potencia disipada por una lavadora si sabemos que la resistencia de su motor eléctrico es de 18 ohms y que la intensidad de corriente que está fluyendo es de 7.454 amperes? Al aplicar la segunda fórmula de la potencia y sustituyendo los valores dados, vemos que potencia es igual a 7.454 al cuadrado por 18 es igual a 1000 watts. Te muestro un ejemplo más. ¿Cuál es la potencia disipada por un refrigerador si sabemos que el voltaje aplicado es de 120 volts y que la resistencia del motor eléctrico de compresor es igual a 12 ohms? Al aplicar la tercera fórmula de la potencia, obtenemos que potencia es igual a 120 volts al cuadrado entre 12 ohms, lo que nos da un total de 1200 watts.
Como en el caso de otras unidades eléctricas, el watt tiene múltiplos y submúltiplos que se emplean cuando este resulta muy pequeño o muy grande para poder manejarse con comodidad. En pantalla te muestro un múltiplo y un submúltiplo del watt. Como puedes mirar, un kilowatt es igual a 1000 watts y un miliwatt es igual a 0.001 watts. Para comprender mejor este tema, te muestro algunos ejemplos. Convierte 10 miliwatts en watts. De acuerdo con la tabla de conversiones, los 10 miliwatts deben ser multiplicados por 1 por 10 a la menos 3 para convertirlos en watts, dando un resultado de 0.01 watts. Veamos ahora otro ejemplo. Convertir 65 watts a miliwatts. De acuerdo con la tabla, los 65 watts deben ser multiplicados por 1 por 10 a la 3 para convertirlos en miliwatts, dando un resultado de 65.000 miliwatts. Vamos con el siguiente ejemplo. Convertir 115 kilowatts en watts. De acuerdo con la tabla de conversiones, los 115 kilowatts deben ser multiplicados por 1 por 10 a la 3 para convertirlos en watts, dando un resultado de 115.000 watts. Te muestro un último ejemplo. Convertir 12.000 watts en kilowatts. De acuerdo con la tabla de conversiones, los 12.000 watts deben ser multiplicados por 1 por 10 a la menos 3 para convertirlos en kilowatts, lo que da un resultado de 12 kilowatts. Podemos terminar con esta lección sobre el tema de potencia, mencionando que aún se emplea una antigua unidad para medir esta variable. Se trata del caballo de fuerza y se abrevia como HP, que son las iniciales en inglés de horsepower. Esta unidad tiene un equivalente con otras unidades de potencia más actuales, entre ellas el watt. Así, sabemos que un caballo de fuerza equivale a 746 watts, o en sentido inverso, un watt es igual a 1.34 por 10 a la menos 3 caballos de fuerza. Te muestro el siguiente ejemplo para que quede más claro. ¿Cuál es la potencia disipada por una locomotora en watts si sabemos que sus generadores desarrollan una potencia de 2000 caballos de fuerza? Para realizar la conversión hay que multiplicar los 2000 caballos de fuerza por 746, dando un total de 1.492 por 10 a la 6 watts. Veamos otro ejemplo. ¿Cuál es la potencia disipada por una licuadora en caballos de fuerza si sabemos que su motor eléctrico es especificado como de 250 watts? Para realizar esta conversión tenemos que multiplicar los 250 watts por 1.34 por 10 a la menos 3, dándonos un resultado de 0.335 caballos de fuerza. Ahora que ya tenemos una idea un poco más clara sobre el tema de la potencia, pasemos a la siguiente lección. Complemento 5.3.1. ¿Cuál es la FEM que está alimentando a una plancha eléctrica si disipa una potencia de 7.5 watts y presenta una resistencia de 8.5 kiloohms? La FEM es para fines prácticos el voltaje. Por lo tanto, en este problema tenemos que la potencia es igual a 7.5 watts y la resistencia es igual a 8500 ohms. Nota que estamos trabajando con ohms y no con kiloohms. Por lo tanto, solo necesitas despejar en una de las fórmulas de potencia el voltaje. Tenemos que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Despejamos E y nos queda que E es igual a raíz de la potencia por la resistencia. Sustituyendo nuestros valores tenemos que es igual, el voltaje es igual a raíz de la potencia que son 7.5 watts por la resistencia 8500 ohms. Tenemos entonces que el voltaje es igual a 252.48 volts. Espero que te sea de utilidad. En esta lección aprenderemos la relación que existe entre la potencia, el calor disipado y la ley de Joule. ¿Estás listo? ¡Empecemos!
los circuitos eléctricos, la potencia disipada en cada una de sus partes o en su totalidad suele manifestarse en forma de luz o de calor. Las consideraciones de potencia en dichos circuitos resultan críticos a la hora de diseñarlos u operarlos, pues si se excede su capacidad natural de manejar cierta temperatura, pueden ser dañados permanentemente o provocar por lo menos un mal funcionamiento general. Por lo general, el mayor tamaño de un dispositivo eléctrico le permite disipar mayor cantidad de potencia en forma de calor. Por ejemplo, los resistores que deben disipar cantidades apreciables de calor son más grandes que aquellos que serán sometidos a potencias menores. Los resistores que te muestro pudieran ser del mismo valor de resistencia, pero su tamaño distinto evidencia que cada uno de ellos es capaz de disipar cantidades distintas de calor. Los fusibles son resistencias metálicas de valores muy bajos, diseñados para fundirse cuando la intensidad de corriente a través de un circuito supera cierto valor preestablecido. Esta acción abre el circuito protegido por el fusible, evitando que sus componentes sean dañados por la corriente excesiva. Evidentemente, cualquier fusible debe estar conectado en serie con el circuito que debe proteger. De esta forma, la corriente excesiva que circularía por el circuito protegido quemará el fusible impidiendo el paso de dicha corriente excesiva. Existen diversas clases de fusibles. Algunos de ellos son fusibles de cartucho de vidrio, fusibles tapón a rosca, fusibles de cartucho sólido. Los fusibles se expresan con este símbolo que te muestro en pantalla. Algunos aparatos eléctricos han sido diseñados para transformar la potencia eléctrica que consumen en calor. Un ejemplo de esto sería una plancha. Una ecuación que nos permite calcular cuánto calor puede producir cierta cantidad de corriente es la ley de Joule. La ecuación de Joule dice que el calor es igual a 0.24 por la intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Observa las unidades en que se escribe cada variable. Veamos un ejemplo usando dicha ecuación. ¿Qué cantidad de calor producirá una plancha de 40 ohms de resistencia por la que circula una corriente de 5 amperes si se mantiene conectada durante 10 minutos? Primero, transformamos los 10 minutos a segundos, multiplicándolos por 60, dando un total de 600 segundos. Enseguida, utilizando la ecuación de Joule, sustituimos los valores dados en el ejemplo, quedando de la siguiente manera. Calor es igual a 0.24 por 5 al cuadrado por 40 por 600, dándonos un total de 144.000 calorías. Sencillo, ¿no? No olvides preguntarnos tus dudas por los canales que ya conoces. Recuerda que no hay preguntas tontas. Nos vemos en la siguiente lección.